Bueno, pues ahorita sin más preámbulo, como pues hoy es el cierre de los 16 días de activismo que inició el 25 de noviembre para el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres. Digamos que hoy cierra técnicamente, aunque desde el 1 de octubre y hasta el último día de esta administración trabajaremos a favor de la prevención, la atención y la eliminación de las violencias contra las mujeres. Pero hoy también es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día, pues, también nos sirve para conmemorar, para no olvidar, para hacer un recuento pues a nivel mundial, pero a nivel de nuestro país y de nuestra ciudad, de cómo ha ido progresando esta lucha ciudadana en favor de los derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestras autoridades, por supuesto a Nacheli Ramírez Hernández, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Alcaldía Azcapotzalco. Ay, de la alcaldía. Ay, mira, ya le dio un nuevo título. Ay, perdone, presidenta. Estaba yo aquí un poco distraída. Es que el sol me ataranta un poquito, pero mil disculpas, presidenta. Sí, bueno, a la maestra Sayuri Herrera Román, la coordinadora general de investigación de delitos de género, atención a víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por supuesto, a la titular de la 5ª Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos, Nadia Sierra Campos, bienvenida, visitadora. También le queremos dar la bienvenida a las y los concejales de la Alcaldía Azcapotzalco presentes, Aida Beltrán, Ana Karen Arellano, Ana Laura Nolasco, Diana Maribel Vargas Bernal, Fernando Rosique Briceño, Jaime Josué Blas Hernández, Carla Guadalupe Álvarez García, Luis Fernando Villarreal, Manuel Saldaña, María Teresa López, Mauricio Martín Sánchez, Rafael Zúñiga. Por supuesto, a nuestras compañeras y compañeros directores generales, directoras generales y ejecutivas de la Alcaldía Azcapotzalco y a todas las y los servidores del pueblo que nos acompañan también este día. Por supuesto, las organizaciones de la sociedad civil que también están acompañándonos este día son aliadas importantes en este andar. La organización Infancia Común, la Fundación Inclúyeme, una muy potente, Bulvísimas, Victoria Emergente, Brigada Callejera, Apoyo de la Mujer, Elisa Martínez, Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar, la Coalición Nacional Campesina y Urbana, Medistops, Red Balance, 16 redes de promotores de derechos humanos, Colectivo Chuc-Can, Asociación de Espina Bífida, Miel que vino del cielo, Bordamos, Feminicidios, Cafemín, Caruna, Salud y Desarrollo. Muchas gracias a todas las personas representantes de estas organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto, también agradecemos la representación de instancias aliadas, de instituciones aliadas, como son el CONAPRED, como son el Programa de Derechos Humanos, el Consejo Ciudadano también, y otras, el CEPI, la Secretaría de Pueblos Indígenas, por supuesto la Delegación de Derechos Humanos en Azcapotzalco con el Ombudsmóvil, y que son aliados cotidianos todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, por supuesto, nuestra alcaldesa Nancy Núñez, que preside este evento. Muchas gracias, alcaldesa. Bienvenida. Bueno, pues voy a dar un pequeño preámbulo y vamos a cederle la palabra a nuestras invitadas posteriormente. Bueno, pues yo ya tengo un largo andar por el servicio público, desde nivel federal, nivel local.
Y yo recuerdo que hace, pues ¿qué? 30 años, cuando ingresé de manera más formal, yo buscaba fundamentos jurídicos en los cuales se basara la participación ciudadana para vigilar y exigir rendición de cuentas a los gobiernos. Ese proyecto se llamaba Contraloría Social. En ese tiempo, en el 93, pues no teníamos más que el artículo 26, el octavo y ahí forzadito el sexto, ¿no? No teníamos más sustento jurídico que eso y tampoco sustentos conceptuales. No existían en esos tiempos este tema de formas de participación ciudadana que no fueran las corporativistas, ¿no? Hoy, 30 años después, pues he visto y he sido testigo, pero también he sido actora de cómo construir andamiajes desde lo público, desde lo jurídico, desde la política pública, andamiajes para que se favoreciera la participación de la ciudadanía, para que se cambiara esa visión de la gente que se tenía como usuarios, por ejemplo, como clientes del servicio público. Recuerdo que hubo una gran embestida y una gran capacitación a nivel nacional para enseñarnos técnicas de atención al cliente, ¿no? El concepto era usuario, ¿no? Entonces, hay de entonces que era toda una política pues del proyecto neoliberal. Nosotras desde ese pequeño equipo, junto con muchos otros grandes equipos del sector público, porque lo vivimos juntos, pues luchábamos porque se tuviera una visión de derechos. Hacíamos cartas de los derechos en los programas sociales de aquel entonces. Era muy difícil que nos aprobaran ese tipo de conceptos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hoy con la reforma en 2011, la reforma constitucional en derechos humanos, pues ha sido un gran logro de esta lucha ciudadana, de la lucha de la sociedad civil por reconocer, por proteger, por promover y por buscar que se garanticen todos los derechos humanos. Y esta gran reforma que nos ancla al marco jurídico internacional también, pues ha sido un parteaguas en nuestro país. Pero ha sido un parteaguas también la Constitución de la Ciudad de México. Realmente, 2016 también toda esta Carta de Derechos Humanos, donde nos ha colocado como una ciudad vanguardista a nivel nacional y en muchos casos a nivel mundial, porque, por ejemplo, el tema del derecho al cuidado es uno de estos derechos que justo van a ser la brújula para crear una gran política desde lo local, aquí en la Alcaldía Azcapotzalco, una gran política a nivel de la Ciudad de México, pero también una gran política a nivel nacional. Este gran derecho, con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias, son dos de los grandes derechos ancla que están marcando la política de estas grandes líderes, de estas grandes jefas de gobierno desde el nivel federal, desde el nivel de la Ciudad de México y desde luego desde el nivel de la Alcaldía Azcapotzalco. También pues nos acompaña grandes mujeres como son la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, nuestra compañera la maestra Sayuri, que han dado una batalla inagotable para favorecer el derecho de acceso a la justicia. Entonces, pues quiero que la Alcaldía Azcapotzalco quiso hoy, en un día tan importante, presentar su programa preliminar de derechos humanos y de construcción de paz, desde luego reconociendo y impulsando el trabajo de la alcaldía, de todas sus unidades administrativas en favor de
el reconocimiento y la protección de todos los derechos humanos. Sin embargo, nos focalizamos a aquellas poblaciones prioritarias que han sido excluidas, discriminadas históricamente y que tenemos que abrir los ojos a ellas y tenemos que voltear nuestra mirada y derivar política pública que las ayude a garantizar y a que sus derechos sean reconocidos, protegidos de manera progresiva. Entonces, pues no me queda más que agradecerle su presencia y cederle la palabra a Nacieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias. ¿Quieres aquí o te llevamos el micrófono? ¿Quieres aquí? Bueno, ok. Sí, ya me paré, ¿verdad? Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Me da muchísimo gusto estar una vez más acá en Azcapotzalco. Gracias, alcaldesa, por la invitación. Y pues bueno, naturalmente, saludos a Sayuri, a la compañera y a todos ustedes. A ver, muy rápidamente para que nos vayamos a comer. A ver, primero, ¿qué estamos celebrando? Estamos conmemorando el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día se crea 2 años después de que se aprueba la Declaración por los Derechos Humanos, ¿no? Estamos hablando de 1950, determinan que este día, que fue el día 2 años antes que se había conformado la declaración, pues se celebrara el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y yo creo que hoy cada vez es más importante el darnos un alto en el camino y ver qué conmemoramos o qué celebramos, sobre todo en el contexto mundial. La Declaración de Derechos Humanos se construye alrededor de un consenso de los países por la paz. Básicamente dijeron, pues tenemos que ponernos de acuerdo, el diálogo tiene que estar de por medio, y así se hace este gran acuerdo mundial de los derechos humanos. Y hoy vivimos un mundo en donde parece que eso está quebrado y en donde tenemos que volver a poner al centro cómo discutimos, qué discutimos y cómo llegamos a mínimos de consensos entre nosotros y nosotras para hacerlo. Y ese es el mundo en lo grande. Y el mundo en lo pequeño son nuestras casas, el mundo en lo pequeño son las escuelas para nuestros hijos, el mundo en los pequeños es nuestro barrio, nuestra calle, nuestro parque, nuestra plaza. Y ahí tenemos que construir paz también todos los días. Y cuando construimos paz, revaloramos y ponemos al centro a los derechos humanos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, después de 16 días de activismo por una vida libre de violencia para las mujeres, que cuando hablamos de una vida libre de violencia para las mujeres, dado nuestro papel, no nada más porque somos la mitad del mundo, sino nuestro papel activo en la construcción de esta ciudad, en la construcción de este país, en la construcción de este mundo, en ese papel nosotras tenemos también derecho a hacerlo en un entorno libre de violencia, un entorno de paz y por lo tanto un entorno de construcción de derechos. No tengo la menor duda que las mujeres somos defensoras de derechos humanos desde siempre, ¿no? Y es una tarea que tenemos que hacer todas y todos. Déjenme decirle, este año el lema del Día Internacional es nuestros derechos, nuestro futuro. Ese es el lema, nuestros derechos y nuestro futuro. Y retoma lo que se ha venido discutiendo desde septiembre en Naciones Unidas con un acuerdo que se signó en septiembre de este año que tiene que ver con se llama el Pacto a Futuro. ¿Y qué dice el Pacto a Futuro, entre otras cosas? Dice, estamos poniendo en riesgo el mundo, no nada más para nosotros, sino principalmente lo estamos poniendo en riesgo
para quien viene atrás de nosotros. Y entonces hay temas como la era digital, ¿no?, que muchos de los aquí presentes, incluyéndome, decimos, ¿y eso con qué se come?, ¿no? Pero que es el día a día de esta generación que nació con otro tipo de chip para relacionarse, para comunicarse y para vincularse, ¿no? Pone en el centro el cambio climático, pone en el centro que tenemos que trabajar para las niñas, los niños, los adolescentes y las juventudes. Y dice dos cosas importantes. Dice, hay que hacerlo desde dos enfoques. El primer enfoque es el enfoque pangubernamental. ¿Y con qué se come esto? Que no sea el bolillo del temblor, ¿no? Esto de pan gubernamental, pues viene de las raíces etimológicas de panteón. Ustedes saben que panteón quiere decir todos los dioses. Pan quiere decir todos. Cuando decimos pan gubernamental, quiere decir que esta es una tarea y que requiere un enfoque de todos los niveles de gobierno, de todas las estructuras de gobierno, de todos los colores de gobierno, y que tiene que ser un esfuerzo básicamente de todos. Y también dice que tiene que tener un enfoque pansocial. Y en eso, ustedes que están aquí representan lo que es lo pansocial. Es decir, tiene que ser de la sociedad, tiene que ser de la academia, tiene que ser de las organizaciones, es decir, tiene que ser de todas y de todos nosotros. Porque este esfuerzo no puede ser de una persona solamente. Y aquí se liga el por qué estamos aquí celebrando este día con un ejercicio único en la ciudad. Déjenme que les platique. En el 2015, ya llovió, ¿no?, hace bastantes años. Muchos de los que están aquí, algunos que veo, estuvimos en unas mesas de trabajo que en la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal nos convocó para poder hacer el diagnóstico y el programa inicial de derechos humanos. Todo eso lo trabajamos entre el 2014, el 2015, y fue un programa que surgió de la PAN Sociedad y del PAN Gobierno. PAN, no estoy hablando del PAN, estoy hablando del PAN, ¿no?, del sentido del todos. Y tuvimos el primer programa de derechos humanos y diagnóstico en el país. Y este programa sigue vigente, es un programa que primero se firmó hasta el 2021, que luego se retomó del 21 para acá, pero que le hacía falta algo, y yo creo que por eso les digo que es único lo que estamos presenciando aquí en la Alcaldía Azcapotzalco. Le faltaba que estuviera el gobierno local en esta apuesta de hacer programática nuestra constitución política. Porque tenemos una constitución política garantista, de avanzada, con derechos emergentes, y lo que necesitamos es instrumentarla. Lo que necesitamos son programas como el que Nancy está presentando preliminarmente hoy, para que nos guíe, para que permita que lo que esté escrito, pues se haga, ¿verdad? Y no se quede en escrito, sino que se concretice. Y entonces el ejercicio que estamos viendo aquí hoy a nivel de una alcaldía de la ciudad, tendríamos que repetirlo en las 16 alcaldías. Entonces, un aplauso para Azcapotzalco. Y creo que no hay mejor manera de celebrarlo que conociendo el programa, alimentando el programa, exigiendo sobre el programa, participando en el programa y, como dice el lema, nuestros derechos, nuestro futuro. Muchísimas felicidades. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra ahora a la maestra Sayuri Herrera, la Coordinadora General de los Delitos de Violencia de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por favor, maestra Sayuri.
Muchas gracias a todas y todos. Pues estamos muy contentas de poder acompañar el día de hoy la presentación del programa de derechos humanos de aquí, de la Alcaldía Azcapotzalco. Reciban un cordial saludo de nuestro fiscal general por Ministerio de Ley, el doctor Ulises Lara. Y desde la Fiscalía General de Justicia, pues siempre nos ha importado sumarnos también para trabajar de conjunto con las titulares de las alcaldías en la Ciudad de México en los programas de derechos humanos que se implementan, que van más allá de la persecución del delito, que van también por la prevención y sobre todo por la garantía de los derechos. Como ya lo refirió nuestra presidenta Nayeli Ramírez, pues efectivamente en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, a partir de su publicación, que en ese momento contenía todavía los 30 artículos que conocemos, todos los seres humanos nacen libres e iguales, empezando por ese artículo primero, y que posteriormente se fija esta fecha para conmemorar que esa declaración existe, que hay 30 artículos que son más que buenas intenciones, porque más allá de la declaración se hicieron pactos que acordaron los estados, de los cuales devienen otras convenciones y otras obligaciones, que efectivamente en la Constitución Política está también en el artículo primero y en los primeros artículos en el apartado de dogmática de nuestra Constitución, la garantía de estos derechos, pero que también en la Ciudad de México tenemos una Constitución que además tiene en avanzada, como son los derechos humanos progresivos, el reconocimiento de otros derechos que nos llevó en algún momento a la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Porque nos estaban diciendo, están en el constituyente reconociendo más derechos de los que hay en la Constitución Federal. Pues sí, y los derechos son progresivos, y ese principio también pro persona que existe en la Constitución nos dice aquel derecho que proteja más es el que se va a aplicar, federal o local o municipal. Entonces, desde la Fiscalía hemos construido un andamiaje para garantizar esos derechos humanos en distintos ámbitos y en particular en la coordinación de investigación de delitos de género. Tenemos 7 fiscalías especializadas para garantizar los derechos de niñas, mujeres y adolescentes. Hace poco tuvimos la oportunidad de escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum, a nuestra presidenta, anunciar las reformas que fueron aprobadas ya por el Congreso en materia de los derechos humanos de las mujeres. El artículo 116 constitucional, fracción 9, que ordena que debe haber fiscalías especializadas para la atención de niñas y mujeres, ya no solo en la Ciudad de México, en todo el país. Y nos da mucho gusto porque en la ciudad pues ya somos pioneras en esta creación, organización, implementación de fiscalías especializadas que ahora se quiere implementar en toda la nación. ¿Qué fiscalías tenemos en la Fiscalía General de Justicia? Si ustedes acuden, ¿qué fiscalías podemos encontrar? Y estos son trabajos también de la maestra Ernestina Godoy, en su momento nuestra fiscal general, que comenzó estos trabajos de creación de esta coordinación que hoy les compartimos y que fue impulsada por ella en un proceso de transición de autonomía de Procuraduría a Fiscalía. Tenemos nuestra Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, que en la Ciudad de México se crea en 2020, que tiene a la fecha a 100 personas para que investiguen feminicidios en la Ciudad de México, ministerios públicos, policías de investigación, personal administrativo. Tenemos un 70% de eficacia en la investigación de los feminicidios en el día a día. No estamos dejando rezago en la investigación de los feminicidios y que ustedes pueden encontrar también en el Atlas de Feminicidio de la Ciudad de México, un ejercicio de acceso a la información, a la verdad, donde nosotros estamos colocando y mapeando cada uno de los feminicidios que ocurren en esta ciudad, porque para poder erradicar la violencia y la violencia de género
hacia las mujeres y garantizar nuestros derechos a la igualdad, es importante reconocer qué situaciones estamos afrontando, hablar con la verdad, organizarnos, destinar presupuesto y atenderles. Tenemos también de esas 7 fiscalías que les decía, la Fiscalía para la Investigación del Delito de Violencia Familiar, donde cotidianamente recibimos carpetas de investigación de denuncias por violencias psicológicas, por violencia física, por violencia patrimonial, económica, y que funciona las 48 horas de los 7 días de la semana. A la hora que llegue una mujer que quiere denunciar, se le recibe esa denuncia por violencia familiar y se otorgan medidas de protección. Es importante otorgar medidas de protección para preservar la integridad y la vida de las mujeres, en tanto que la Fiscalía acelera sus investigaciones para obtener órdenes de aprehensión y garantizar el acceso a la justicia. Tenemos la Fiscalía de Delitos Sexuales. Igualmente hemos presentado con la diputada Cecilia Vadillo una propuesta de reforma al capítulo de delitos sexuales que estará debatiendo el Congreso el siguiente periodo en 2025 y que esperamos que se pueda aprobar para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia sexual. De la misma forma, tenemos la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos contra Grupos Prioritarios. ¿Quiénes forman parte de los grupos prioritarios? Aquellas personas que tienen factores ajenos en sí mismos, porque no somos naturalmente vulnerables, sino que las condiciones sociales, los contextos de violencia generan vulnerabilidades en las que nosotras vivimos, y esos grupos, entre esos grupos están los pueblos indígenas, están la población de la comunidad LGBTTIQ+, y están también las personas adultas mayores. En la Fiscalía contamos con agencias especializadas para cada uno de estos grupos, con la finalidad de garantizar los derechos que en aquella declaración se quedaron en un papel que, para ser real, necesita de personas capacitadas que busquen acreditar esos delitos y que pongan freno a esas violencias para garantizar la igualdad y la no discriminación hacia todas las personas en nuestra ciudad y en el mundo. Tenemos también la Fiscalía de Investigación de los Delitos en materia de trata de personas, donde hemos logrado el éxito en el casos en los que hemos investigado pornografía infantil. Tenemos la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes, y allí investigamos los delitos de omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, de violencia familiar contra niñas y niños cometida por familiares, papás, mamás, a veces tíos, en fin, familias extensas, y también violencia familiar equiparada que es cometida en las escuelas. Cuando profesores o maestras ejercen violencias, es violencia familiar equiparada a lo que investigamos en la Fiscalía. Y también tenemos la Fiscalía de Justicia Penal para Adolescentes, donde quienes están cometiendo estos delitos tienen un sistema especializado porque se considera que son personas en desarrollo, que son personas en las que el tratamiento es distinto al de una sanción por prisión preventiva, etcétera. Hemos dictado medidas de protección, hemos investigado feminicidios, tenemos los centros de justicia para mujeres, uno especialmente aquí en la Alcaldía Azcapotzalco, al que también les invitamos a asistir. Nuestro centro de atención para las mujeres nos ayuda también a poder atender de manera oportuna, atender de manera temprana, dictar medidas de protección, y lo que les pedimos es que se acerquen a la Fiscalía, que tengan confianza en que podemos investigar estos delitos, que sabemos hacerlo, que nos estamos especializando en ello, y que si la atención allí, cuando llegan y se les da una atención inadecuada, también nos digan y podamos investigar y buscar que los servidores públicos hagan bien su trabajo. Y sería cuanto, agradecerte muchísimo, alcaldesa, decirles a ti, a tu equipo de trabajo, a quienes están hoy con ustedes, que cuentan con nosotras para trabajar en ese programa de derechos humanos y para buscar que sea realidad para todas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Sayuri. Bueno, pues ya sin más preámbulo,
nuestra alcaldesa Nancy Núñez Recendis hará la presentación del programa preliminar de Derechos Humanos y Construcción de la Paz de la Alcaldía Azcapotzalco 2024-2027. Por favor, alcaldesa. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Como decían, lo mejor para conmemorar un día tan importante como lo es el 10 de diciembre, en el cual pues seguimos teniendo una exigencia por el pleno acceso a nuestros derechos, es hacer algo sobre esta materia. Yo antes de presentar este informe, agradecer la asistencia de todos, de todas, de las y los concejales. Están aquí también nuestros directores generales. Un aplauso, Carmen Salanueva, Arturo Barajas, Fernando Rosique, Ibrahim Muñoz, la licenciada Cintia Hernández, y creo que son los directores, nuestro director ejecutivo de seguridad, el comandante Aguilera, por allá también anda nuestro director de servicios urbanos, Fernando Rosique, porque justo ese es el compromiso que tenemos desde la alcaldía y hacia todo el interior de nuestra dependencia de presentar este programa. ¿Por qué tener un programa de derechos humanos? Hoy estamos cerrando los 16 días de activismo. El día 25 de noviembre iniciamos presentando nuestro programa Violeta, un programa enfocado también desde lo local para abonar a combatir cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, cualquier tipo y modalidad de violencia. Esto nos ha llevado ya a tener algunas acciones en la materia. Hoy día nuestro personal de la alcaldía, todo el personal de estructura está siendo capacitado en el tema de combate a la violencia, y agradecemos de paso también que no están con nosotros, hay representación en los stands, a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que nos apoya también muchísimo y que ha estado capacitando. Pero yo les decía, hoy cerramos presentando en el marco del 10 de diciembre el programa de derechos humanos. Pero que para nosotros no solo es que estos temas los tratemos en el marco de los 16 días de activismo, sino que se conviertan en una tarea permanente y real en nuestro actuar todos los días y todo el tiempo, porque está muy bonito que el 8 de marzo todos salimos a marchar y que el 25 de noviembre todos nos vestimos de naranja y ponemos el moñito, y el 10 de diciembre hacemos lo propio, y así en cada fecha. Pero el tema es que las fechas existen para hacer visible que todavía tenemos deudas con estos temas. Y yo platicaba y agradezco muchísimo la presencia de nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacheli, a quien admiro muchísimo, y ahorita les voy a decir por qué. Por supuesto, a la maestra Sayuri, que también, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo sé que ahora están en estos cargos, pero han estado durante muchos años pugnando por estos temas. Hace algunos años yo tuve la fortuna y la oportunidad de trabajar en el mecanismo de seguimiento del programa de derechos humanos de la Ciudad de México. Eso que nos contaba Nacheli que teníamos, que era un mamotreto así, ¿no? Grande, 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 que implicaba estrategias. Primero implicó un diagnóstico muy robusto sobre la situación que guardaban los derechos humanos en la ciudad, y después la emisión de estrategias y líneas de acción para todas las dependencias, órganos autónomos, sociedad civil, y para que todos y todas tuviéramos un quehacer en la materia. Y uno de los hallazgos que tuvimos es que yo participé en el programa, me tocaba llevar en específico 3 temas: derechos de las personas jóvenes, derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, y el derecho a un medio ambiente sano. Hicimos una evaluación de lo que hacían todas las dependencias que tenían que atender las líneas de acción de este programa. Y cuando hicimos la evaluación y pedíamos información a las dependencias de la ciudad, órganos autónomos, etcétera, organismos, la instancia peor evaluada, las dependencias peor evaluadas eran las alcaldías.
era donde se cumplía menos el programa de derechos humanos. Y peor, no solo no se cumplía, no se entendía, porque les pedíamos acciones en materia de derechos humanos y nos contestaban todo menos el cumplimiento del derecho. O sea, ni siquiera entendían en la función pública qué son los derechos humanos. Y esto a mí me parece sumamente grave, porque quienes estamos en el servicio público, pues hoy tenemos que estar bajo la exigencia de los estándares internacionales. Y cuando evaluamos a las alcaldías, bueno, te mandaban muchas cosas que no era el cumplimiento de su línea de acción y que solo mandaban un informe por enviarlo. Es ahí en donde incluso conocí a muchos compañeros de sociedad civil. Yo he estado, ahora sí que puedo hablar como, dicen, como te va en la feria, porque hoy estoy en gobierno, estuve en sociedad civil, he estado como diputada, y también como cuando estuve en sociedad civil y exigíamos a las dependencias, veíamos que justo el nivel local, como decía Nacheli, es quien menos tiene un actuar en este tema. Por eso es sumamente importante que en una alcaldía hoy estemos presentando un programa en la materia, porque implica un compromiso que debemos de tener desde lo local y en colaboración con las diversas instancias y por supuesto con las organizaciones de la sociedad civil, y esta tarea no se convierta en lo del 10 de diciembre o del 25N o del 8M, sino en un actuar cotidiano desde el servicio público y desde lo que ahora desde la alcaldía podemos hacer. Entonces, dicho este contexto, porque es importante, pasamos a presentar, y a mí me da mucho orgullo que hoy Azcapotzalco sea la primera alcaldía de toda la Ciudad de México que tiene un programa de derechos humanos. Cuando decimos que queremos un programa de gobierno con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, no lo decimos, nuestro compromiso es hacerlo, y hoy se está materializando en una realidad. Este programa, ¿por qué preliminar? Porque dependemos que también a nivel estatal, ¿no? Existan ya algunas otras líneas de acción que también nos tenemos que enfocar a las directrices, y que hoy tenemos una gran oportunidad porque encabezando el gobierno de la Ciudad de México se encuentra Clara Brugada Molina, la cual estoy cierta que tiene un gran compromiso también con el tema. Este programa es una herramienta estratégica que pretende abordar múltiples formas de combatir la violencia social y cualquier tipo de violencia que vulnera nuestros derechos humanos de la población, y en lo particular, como mencionaban, los grupos prioritarios, y que este programa pretende hacerse en coordinación con las dependencias y las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos dos objetivos del programa principales, y de ahí se desprenden varios objetivos particulares: visibilizar y atender las violencias que afectan a la comunidad chintolola y a los grupos prioritarios, atendiendo sus causas y consecuencias mediante el desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, como lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Buscamos promover una cultura de la paz, atendiendo integralmente sus causas estructurales, tales como la ausencia de políticas inclusivas y la falta de medidas específicas que protejan a las personas que experimentan formas simultáneas de discriminación y violencia. Y para esto ya hemos tenido algunas líneas de acción, programar algunos talleres que ahorita les detallaremos. Como objetivos particulares tenemos que todas, y aquí hay algunos integrantes de nuestro gabinete, que todas las unidades administrativas tienen que incorporar el enfoque de derechos humanos junto con la perspectiva de género en el ciclo de las políticas públicas y acciones de gobierno. Nosotros decimos, el atender esta demanda por el pleno acceso a nuestros derechos no es que lo tenga que hacer nuestra Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos.
Es que esto lo tiene que hacer quien realiza una poda, quien realiza un desasolve, quien realiza la seguridad. En todos nuestro quehacer tenemos que tener un enfoque de derechos humanos. Buscamos prevenir el acoso escolar y sexual en niñas y adolescentes, promoviendo una cultura de paz y respeto a derechos humanos, así como fomentar una cultura de paz y el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes con un enfoque de género e interseccionalidad. Aquí, porque es muy importante esto, también tuve la fortuna en algún momento de trabajar en el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, hace ya varios años, no les digo cuántos, si no van a calcular mi edad. Y bueno, una de las cosas que veíamos es que en el caso de las personas jóvenes, además de ser un grupo prioritario, pues es de los grupos que más se criminaliza y que justo no se atienden las causas por esa estigmatización y criminalización que se da sobre las juventudes. Entonces, ahora que estamos del otro lado, y ahí me está viendo Giovanni, con quien hicimos muchas cosas hace tiempo, pues es justo cambiar ahora la mirada ya en el ejercicio de gobierno. Buscamos fomentar una vejez digna y libre de violencias, promoviendo la participación activa de las familias y la colaboración interinstitucional para fortalecer un sistema de cuidados para personas adultas mayores. Por supuesto, promover la igualdad de derechos y la no discriminación hacia las personas LGBTTIQ+. Implementando políticas públicas que favorezcan su inclusión social y laboral. Promover la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, implementando políticas públicas que favorezcan su autonomía, independencia y participación activa en la vida comunitaria. Y nosotros esperamos que incluso en este tema de personas con discapacidad ya tenemos algunas acciones avanzadas, entre ellas pues ya bolsas de trabajo específicos para este grupo, y próximamente, y vamos a invitar a Nachelle y a las organizaciones, por supuesto a la maestra Sayuri, vamos a tener en Azcapotzalco nuestro primer parque inclusivo en la Ciudad de México, un parque para niños, niñas y personas con discapacidad, exclusivo. Y esto ya tiene que estar, aquí está nuestro director de obras que lo estamos presionando para que dentro de los 100 días sea una de nuestras acciones de gobierno. También buscamos promover la inclusión y la no discriminación de las personas en situación de calle a través de identificar sus necesidades y vincularlas con instituciones y organizaciones civiles especializadas. Este programa de derechos humanos que presentamos tiene 7 estrategias, 23 líneas de acción y un eje transversal. En la estrategia número 1 tiene que ver con bienestar en la infancia libre de violencia, prevenir el acoso escolar y sexual en la comunidad educativa mediante el fomento de una cultura de paz, prevención de la violencia y respeto a los derechos humanos. Estrategia número 2, bienestar es juventud plena y libre, promover el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes con perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad a través de actividades culturales, artísticas y formativas en colaboración con organizaciones civiles e instituciones. Y aquí es muy importante también algo que hemos dicho, el deporte y la cultura como ejes de transformación con las juventudes, además de la educación, por supuesto. En el eje número 3, bienestar es vejez íntegra y libre de violencia, promover y garantizar una vejez digna, libre de violencia familiar y comunitaria para que se fomente la no violencia, la participación activa de los diferentes integrantes de las familias, así como de la colaboración de instituciones públicas y privadas. Todos los días en esta alcaldía tenemos un gabinete de seguridad y construcción de la paz. Todos los días nos reunimos con la Fiscalía, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todas las dependencias, y créanme que es como muy triste, pero además nos preocupa y nos ocupa que actualmente es muy recurrente que recibimos situaciones de violencia hacia personas adultas mayores. Por eso tener un eje específico para atender este tema, porque cada vez se nos incrementa muchísimo la violencia hacia personas adultas mayores. Y tenemos muchos casos que damos seguimiento con la Fiscalía en este tema, por eso es
este eje 3. Eje 4, bienestar es diversidad sexual e inclusión, garantizar la igualdad de derechos y no discriminación hacia las personas LGBTTIQA+, mediante políticas públicas integrales que promuevan su inclusión social y laboral. Vamos a rescatar además nuestro festival Azcapo Diversa e Incluyente. Ya, por supuesto que les invitamos. Estrategia 5, bienestar es discapacidad con autonomía e independencia, garantizar la inclusión social, laboral, cultural y de recreación y deporte de las personas con discapacidad mediante la implementación de políticas públicas que promuevan su autonomía e independencia. Estrategia 6, bienestar es vida digna y apoyo solidario. Realizar un diagnóstico y mapeo integral de las personas en situación de calle para detectar sus necesidades para desarrollar estrategias que contribuyan a brindar atención social, protección y oportunidades. Y tenemos una estrategia transversal de establecer mecanismos en toda la administración pública de la alcaldía de participación, promoción, monitoreo y seguimiento y evaluación de las estrategias y líneas de acción formuladas en el presente programa. Estamos abiertos a que si haya observatorios, lo que quieran, para hacer seguimiento, y aquí agradezco mucho el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil que están con nosotros. Y buscar implementar programas de capacitación para las personas servidoras públicas, no solo de la estructura, sino buscamos también invitar a los compañeros, compañeras que son de nómina 8, de base, honorarios, porque al final cuando un ciudadano o ciudadana llega a una ventanilla, pues todo el personal tiene que estar capacitado. No solo el de estructura, sino todo el personal que integra esta alcaldía tienen que entender que nos debemos al servicio público y que un eje prioritario es garantizar los derechos de las personas. Por eso buscamos mucho este tema de la capacitación a todo nuestro personal en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Este es el programa preliminar que se va a ir nutriendo, porque nosotros también creemos que, bueno, nada es dado, nada está acabado, porque implica la participación y esta alcaldía sepan que está abierta a la colaboración de todas las dependencias, de todas las organizaciones. Y antes de terminar, quisiera presentar y agradecer al equipo de trabajo de la Dirección Ejecutiva de Derechos Humanos, la maestra Ana Luisa Viveros Salinas, que es nuestra directora, a Maribel Pedrosa, que pasen por acá, porque este es un trabajo que va a ser transversal, que es desde esta dirección, pero que implica a todos, y también ahorita si nuestros directores pasan. Maribel, que es nuestra subdirectora en la materia en igualdad y derechos humanos, nuestro subdirector de seguimiento, Eduardo Rangel. Y aquí una pausa, porque cuando yo decía que trabajé en el programa de derechos humanos y conocía a muchas personas, pues en ese andar de las personas que encontramos con compromiso, coincidí con quien es hoy nuestro juez de derechos humanos, Asael Santos, que nos conocimos siendo sociedad civil y ahora estamos del otro lado, y por supuesto también Norma Loaesa Cortés, que también ahí hicimos en algún momento el decálogo de los derechos de las personas jóvenes, y muchas otras cosas. Entonces, muchas gracias al equipo de la Dirección Ejecutiva que va a estar dando seguimiento, así como también agradecer la presencia, y les pido se pongan de pie nuestros directores ejecutivos y de área, porque ellos son los generales, nuestros directores generales y ejecutivos, porque ellos son los que tienen que hacer realidad que todo esto en cada área, en cada política, en cada acción, en cada respiro, garanticemos derechos humanos. Y quisiera pedirles de manera muy amable a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañen acá, de este lado, porque es muy importante, yo sé lo que es estar de este lado, y hoy me es grato y me honro en que varias organizaciones a las cuales respeto y admiro mucho, ahora tengan esta intención de colaborar con la alcaldía de Azcapotzalco para garantizar los derechos de las personas
de los chintololos y las chintololas. Un aplauso y un agradecimiento a todas las organizaciones, a ustedes por su presencia y por trabajar por una alcaldía con un pleno goce a nuestros derechos. Muchas gracias.